El poder de mercado de una empresa radica en su capacidad para controlar el precio de mercado. Si controla el precio, controla la producción, ya que existe una cantidad de producto total para cada precio definida por la función de demanda. Las estructuras de mercado en las que compiten las empresas son las siguientes. Monopolio. Estos mercados son los que tienen mayor poder sobre el precio, de tal forma que pueden aumentar sus beneficios al subir el precio, aun cuando la cantidad de producción sea pequeña. Al igual que los duopolios, los oligopolios pueden tener tanto poder de mercado como el mismo monopolio. Esto si las empresas actúan cooperativamente entre ellas, es decir, si se ponen de acuerdo para establecer un precio de mercado. Sin embargo, algunos modelos muestran que si no se ponen de acuerdo, competir en precio sería desastroso, por lo que prefieren competir en producción o por cantidades. Los mercados de competencia monopolística se caracterizan por diferenciar sus productos, lo que les permite mantener una demanda cautiva y generar beneficios a pesar de la alta competencia. Entre más competitivo es un mercado, menor son los beneficios que obtienen las empresas. Por lo que la última estructura, que es competencia perfecta, representa mercados donde no hay beneficios, económicamente hablando. Esta estructura es el extremo opuesto de los monopolios, ya que no tiene poder de mercado. Sin embargo, en estos mercados los consumidores son los que más se benefician, al tener acceso a mayor cantidad de producción a menores precios, mientras que en el monopolio los consumidores tienen que pagar precios muy altos o no beneficiarse del producto. Los monopolios se caracterizan por estar formados por una sola empresa. Esta empresa no tiene competencia porque ofrece un bien necesario o único. Además, no tiene sustitutos y solo ella lo produce. O bien porque el mercado tiene barreras. Por ejemplo, las farmacéuticas que producen medicamentos especializados tienen patentes que no permiten que otras empresas conozcan el proceso de producción. Además de que los consumidores no pueden utilizar otros medicamentos porque no existe y lo necesitan por salud. Estas empresas establecen el precio que maximizan sus beneficios, el cual solo está restringido por la disponibilidad de los consumidores, es decir, por la demanda. Otro ejemplo es la Comisión Federal de Electricidad, ya que difícilmente podríamos vivir sin ella. Es la única empresa porque existen barreras a la entrada en cuestión de infraestructura. De hecho, esta empresa está subsidiada y vigilada por el gobierno. De no ser así, los precios serían demasiado altos como para que todos los consumidores tuvieran acceso a ella. Además, por su natural importancia, que esta empresa salga del mercado implicaría un problema de seguridad nacional. Debido a lo anterior, es casi imposible entrar a este tipo de mercado, pero es posible que su proyecto sea tan innovador e importante que se convierta en un monopolio. Los oligopolios son estructuras de mercado conformadas por pocas empresas, o cuando tienen un número pequeño de empresas que dominan el mercado, de tal forma que sí podría haber más empresas muy pequeñas, pero sin poder sobre el precio. Estas estructuras tienen un poder de mercado considerable. En este tipo de mercados se comercializan tanto productos diferenciados, al menos ligeramente, como bienes idénticos, pero que se pueden sustituir con productos de otras empresas. Estos mercados tienen barreras moderadas, principalmente por tecnologías. El mercado, por ejemplo, de automóviles y del petróleo se consideran oligopolios mundiales. Ya sea que compitan entre ellas o formen carteles, sus beneficios suelen ser altos. Sin embargo, si los productos son idénticos, como es el caso del petróleo, es importante formar carteles para mantener los beneficios. En el caso de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, de la OPEP, que es un oligopolio mundial, acuerdan ciertos niveles de producción, pero si alguno rompe el acuerdo, como lo hizo Arabia Saudita hace algunos meses, los precios se desploman. El reto en estos mercados es que todos estén de acuerdo con los precios y cantidades establecidas y por supuesto que todos cumplan dichos acuerdos. Entonces, tener poder de mercado en esas estructuras depende de su capacidad de cooperar y esto siempre se facilita entre menos empresas conformen el mercado.
Aunque este tipo de mercados es muy llamativo por sus altos beneficios, resulta muy difícil entrar en ellos. Es altamente probable que no exista una demanda insatisfecha y para competir con empresas tan grandes se debe tener un producto muy innovador. Además, se necesitan contratos para que las empresas existentes no usen prácticas desleales para evitar que usted entre al mercado. Si tiene algún contacto o una innovación muy importante, como Facebook en su tiempo o Tesla, bueno, pues aún así realice una evaluación técnica del proyecto. Tesla, por ejemplo, ha tenido costos tan altos que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que salvarla de la bancarrota. Una estructura de competencia perfecta supone que éste tiene muchas empresas pequeñas que ofrecen el producto y que este producto es homogéneo. Esto implica que a los consumidores no les importa comprarle a una empresa que a otra. Además, no existen barreras a la entrada o salida. Por ejemplo, que el mercado de sandías sea competitivo significa que hay muchos puestos y como no hay barreras, cualquiera puede vender sandías. Como se aprecia en la imagen, las sandías se ven iguales, por lo que la consumidora le comprará al puesto con menor precio, que es el de la derecha, con un precio de 9. Pero entonces el otro vendedor ofrecerá un precio menor, de 8 quizá, y en respuesta el primero podría bajar aún más su precio. Y así sucesivamente seguirán bajando los precios, esto mientras que el precio no sea menor que el costo por unidad, en cuyo caso tendrán beneficios negativos. Aunque en un principio parece que los vendedores deciden el precio, en realidad no tienen influencia sobre él, porque terminarán ofreciendo un precio igual al costo. Esta es la razón por la que las empresas en mercados perfectamente competitivos no tienen beneficios. Y si no hay beneficios, de entrada no resulta viable un proyecto que proponga un producto para entrar a este tipo de mercados. Cabe mencionar que la competencia perfecta como tal es muy difícil de encontrar. Quizá podríamos pensar en el mercado de tortillas o de copias fotostáticas. Sin embargo, el consumidor podría preferir ir a una papelería que a otra, ya sea porque esté más cerca de su casa o porque recibe mejor trato. Los mercados más comunes de hecho son los de competencia monopolística. Lo que diferencia a estos mercados de los oligopolios son el número de empresas. Como son muchas empresas, es difícil acordar el precio. Además de que en estos mercados no hay barreras a la entrada y salida, como los mercados de competencia. Y lo que diferencia a estos mercados de la competencia perfecta es que ofrecen productos diferenciados, por lo que compiten con productos sustitutos. Y es el grado de diferenciación lo que define el nivel de beneficio o porcentaje del mercado. Por ejemplo, el mercado de sandías parece ser de competencia perfecta. Pero, ¿cuánto pagaría por una sandía? Quizá 10 pesos por kilo. ¿Y por esta sandía Select importada? Bueno, quizá al menos 15 pesos por kilo. El diferenciar su producto le permite ofrecer precios más altos sin perder consumidores. Entonces, es preferible competir diferenciando su producto que bajando los precios. Es por eso que la mercadotecnia y creatividad son factores muy importantes para las empresas. Al final, el poder de mercado recae precisamente en su capacidad de diferenciar el producto. Aun cuando existen muchas marcas muy posicionadas, la variedad de productos permite ganar mercado u ofrecer nuevas opciones. No siempre es fácil identificar el tipo de estructura de un mercado. Primero es necesario definir el proyecto y sus consumidores. Por ejemplo, una galleta light podría entrar en el mercado de galletas o en el de productos sanos para adelgazar, o quizá en ambos. Por lo tanto, una empresa podría pertenecer a varios mercados o incluso cambiar de giro, esto debido a la variedad de productos. También es importante delimitar el mercado. Considere que una empresa podría ser un monopolio en una ciudad y competir fuertemente en un mercado más grande. Una vez definido el producto, el mercado y su delimitación, podemos catalogar los mercados utilizando las siguientes medidas que indican el grado en que un mercado se encuentra dominado por un número pequeño de empresas. Estas son el coeficiente de concentración y el índice HH. El coeficiente de concentración. Este se mide con el porcentaje acumulado de las ventas
de las empresas más grandes del mercado o la industria. Responde a preguntas como: ¿qué porcentaje del mercado controlan las 4 empresas más grandes? O ¿cuántas empresas cubren cierto porcentaje del mercado? Note que en este caso medimos el tamaño de la empresa con las ventas o ingresos. Aunque este coeficiente se puede calcular para cualquier cantidad de empresas, comúnmente se utiliza el coeficiente de concentración de 4 empresas. Aquí tenemos los parámetros para la interpretación de este coeficiente. Si las empresas más grandes tienen una aportación muy pequeña, las demás empresas tendrían incluso menos poder de mercado. Pero si estas empresas cubren más del 90%, las demás, sean muchas o pocas, no tienen influencia sobre el precio. De tal forma que valores muy cercanos a cero indican competencia perfecta. Conforme el valor aumenta, el grado de competencia disminuye, pero el grado de concentración aumenta. Pasando el valor 80, se considera ausencia de competencia o alta concentración. Si el mercado tiene menos de 4 empresas, directamente podríamos considerarlo como ausencia de competencia. Y por supuesto, un monopolio controla el 100% del mercado. La otra medida comúnmente utilizada es el índice HH, que mide el grado de competencia. Este es mayormente útil para medir mercados con muchas empresas. Y se calcula con la suma de los cuadrados de las participaciones porcentuales de las 50 empresas más grandes del mercado. En caso de ser menos empresas en el mercado, entonces se toman todas las empresas. El valor de este índice nos indica el grado de competencia de los mercados, de tal forma que valores muy cercanos a cero indican competencia perfecta. Conforme el valor aumenta, el grado de competencia disminuye. Como el índice es exponencial, si es un monopolio, el valor es de 10.000. Sin embargo, valores entre 100 y 1000 corresponden a mercados de competencia monopolística y pasando los 1000, entonces podríamos considerar mercados no competitivos correspondientes a los oligopolios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el mercado de refrescos en México y el mercado de los sistemas operativos. Estos mercados son no competitivos, altamente concentrados. Por lo tanto, prácticamente son monopolios. Note que las medidas de concentración C y el índice H no solo identifican el tipo de mercado, sino que muestran las diferencias de concentración y competencia dentro de la misma estructura. Ahora les voy a presentar una aplicación simple para el sector bancario en México, considerando las ventas o el tamaño de los bancos a través de la captación bancaria. Esto no es otra cosa más que los depósitos. Entonces aquí tenemos unos datos de los bancos en México. Me parece que son datos del 2015. Y vamos a ordenarlos primero con respecto a su captación bancaria de mayor a menor, porque necesitamos identificar los bancos más grandes. Si los enumeramos, este es el banco más grande, este es el segundo, y así. Entonces, los 4 bancos más importantes son Banamex, Bancomer, Banorte y Santander. Entonces, también podemos ver que son 43 empresas. Ahora lo que vamos a sacar es el tamaño del mercado. Voy a insertar aquí una columna para calcular el tamaño del mercado, que sería la suma de todos los depósitos. Bueno, ahora necesitamos sacar la participación de cada una de las empresas o los bancos con respecto al total. Y esto sería sus depósitos entre el total de los bancos. Lo voy a multiplicar de una vez por 100. También voy a fijar el total. Para obtener el de todos. Y bueno, el coeficiente de concentración de 4 empresas sería igual a la suma
será igual a la suma de las participaciones de dichas empresas. Aquí tenemos que el valor es 67.96, que bueno, podría ser como si fuera 68. Y según nuestra línea, este sería un oligopolio con altos niveles de concentración, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, o la interpretación, es que las 4 empresas más grandes, que son Banamex, Bancomer, Banorte y Santander, cubren el 68% del mercado, por lo que se considera un oligopolio con alto grado de concentración. Bueno, este fue el coeficiente de concentración para 4 empresas, pero podríamos sacar un coeficiente de concentración para diferente número de empresas. Este es igual a este valor, que este es igual a este más el anterior, para ir acumulando. Okay. Si se fijan, si fuera para el coeficiente para una empresa es del 25, para 2 de 45, para 3 de 57, y podemos notar que de hecho con solo 7 empresas se cubre el 90% del mercado. Solo 6 empresas son suficientes para tener ausencia de competencia. Una vez que hemos calculado las participaciones, calcular el IHH es más fácil. Lo único que tenemos que hacer es elevar estas participaciones al cuadrado. Voy a quitarle para todas. Y sumar las correspondientes a 50 empresas, que en este caso serían todas, porque de hecho son 43 empresas. Y el índice de concentración es de 1481. Este índice nos indica igualmente que este mercado es un mercado no competitivo con una estructura de oligopolio. Entonces, cabe mencionar que a pesar de que son 43 empresas, lo importante es identificar si pocas empresas controlan el mercado. Por último, en esta tabla resumimos las características generales de cada una de las estructuras de mercado analizadas en este video.